Bienvenido todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre el tema del manejo del babeo en la parálisis cerebral que se puede hacer y también cómo hemos de interpretarlo desde la imagen global. Así que lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo de la manera tradicional en los webinars, compartiré pantalla y lo primero que haremos y nuestro primer compañero va a ser el señor Google. Así que estamos aquí y comenzamos haciéndonos o haciéndole la pregunta al señor Google y ver qué nos dice sobre el babeo y qué es la respuesta estándar del problema del babeo y qué sugerencias ofrecen los expertos mundiales a través de Google. Así que esta será la primera parte de nuestro acercamiento. Y luego, después de esto, nos centraremos en la situación con más detalle y veremos qué más podemos hacer, si acaso hay una manera más allá del acercamiento estándar y de que podamos conseguir más. Ese es nuestro plan. Así que abrimos de la manera estandarizada y aquí escribimos el babeo en la parálisis cerebral. Aquí nos ofrece cómo controlar el babeo, causas del babeo en la parálisis cerebral, ejercicios orales motores para el babeo, etcétera, etcétera. Y aquí arriba del todo tenemos nuestro primer vínculo que va al Instituto Nacional de Salud, que parece que es la parte más de autoridad aquí, y luego fijémonos en esta explicación que vienen del Hospital Mount Sinai de Nueva York. La primera respuesta, como podemos ver aquí, es bastante directa y sencilla. Aquí está. ¿Cuál es la causa del babeo? Y dice que es un problema de mantener saliva en la boca. Vale. Hasta el momento, esto suena bastante autoexplanatorio. No hace falta un experto para entenderlo así. Y nosotros mismos podríamos lidiar con esto sin ningún problema. Ahora veremos qué más explicaciones hay sobre estos problemas de mantener la saliva en la boca. Y aquí pasamos a dos grandes bloques: problemas de deglución de tragado y problema de demasiada producción de saliva. Así que hasta ahora va bastante bien. Es una explicación básica. Ahora bien, pulsemos este botón y veamos a dónde nos lleva. El manejo del control de la saliva. Los problemas del control de la saliva son considerables para niños y jóvenes con parálisis cerebral. Normalmente son anteriores, esta es una buena frase, una pérdida desde la parte frontal de la boca, pero también posterior, con secreciones en la parte del fondo de la garganta. ¿Vale? El babeo es la pérdida inintencionada de saliva desde la boca. Esto es esencial. Típicamente, los padres prestan más atención a todo lo que pasa de la manera anterior, que esto significa en la parte frontal, cuando vemos ese babeo y vemos esa saliva que cae de la boca, y yo diría que toda la parte posterior, esa saliva que se acumula en la parte del fondo, no ocurre tan habitualmente, y esto habitualmente sí que ocurre junto con disfagia, con problemas de tragado que vienen con la comida, la bebida en particular. Y aquí tenemos explicaciones.
El babeo es común en la parálisis cerebral, incluyendo abnormalidades al tragar, dificultades para mover saliva al fondo de la garganta, poca facilidad para cerrar la boca, inestabilidad, poca postura también, pérdida de sensación alrededor de la boca, respiración por la boca, también poca concentración y exceso de excitación. Una vez que nos fijamos en esto, aquí tenemos una lista bastante buena, ¿verdad? Es una lista que informa bastante. Podemos ver que es el tragado en sí, luego, incluso más específicamente, dificultad para mover la saliva o un volumen fijo de saliva, dificultad para moverlo desde la parte frontal a la parte del fondo de la garganta, dificultad para cerrar bien la boca. Esto es una propiedad que requiere y que no es realmente relativo a la producción de saliva, es una propiedad de toda la mecánica facial. Luego está la inestabilidad de la mandíbula, algo de lo que ya hablamos nosotros. También este empujón de la lengua, que habrán también oído de mí muchas veces, y también poco control cefálico y de postura. Poca sensación alrededor de la boca, respiración por la boca y también mucha excitación y pérdida de concentración. Este es un gran ejemplo de que en los textos médicos todo viene en listados. Sería muy difícil tener una idea coherente de todo lo que hemos visto aquí. ¿Cuál es el núcleo aquí? ¿Cuál es la parte crucial? ¿Cuál es el epicentro? ¿Cuánto de este problema que vemos aquí es un problema original y lo demás son cascadas de adaptaciones que el cuerpo está haciendo? Y como resultado de estas tenemos los efectos secundarios. Esto es muy importante y quizás saltemos directos a ello, incluso antes de seguir avanzando, porque esto es algo esencial para entender todo. Fíjense, por ejemplo, si nos fijamos, en vez de en aquel texto nos fijamos en esta imagen, aquí vemos el cuello y luego tenemos diferentes capas que nos muestran el suelo bucal, el cuello anterior, etc. Y luego vemos palabras como el empujón de la lengua. Ese empujón de la lengua está relacionado con el qué. ¿Acaso es algo diferente, separado, o es algo relacionado con la imagen global? Porque de nuevo, fíjense, aquí en este texto, poco control cefálico y mala postura. Mala postura significa habitualmente curvaturas que son más planas o que se salen de la imagen estándar, pero poco control cefálico. El empujón de la lengua, la inestabilidad de la mandíbula, todo viene en un pack. ¿Cuál sería el punto central que queremos llevar a su atención? Eso viene de esta explicación, y es que de hecho tenemos que fijarnos en la imagen global, y esa imagen global la vemos aquí. Esta es la parte frontal del cuello, ahí teníamos capas de fascia del cuello, y aquí podemos verlo. Este es el corte transversal del cuello. Bien, aquí es donde empezamos a ver la fascia de manera sistemáticamente. ¿A qué me refiero? Me refiero que vemos las propiedades distributivas clave, cómo está todo dispuesto. No estamos hablando aquí de unidades anatómicas específicas. Eso es algo muy importante sobre la fascia. Si hablamos o si estamos pensando en cuanto a la fascia, entendemos que la fascia es un entramado. También podríamos decir que es un poco caótico, pero lo que es un entramado. Y, como ya he dicho muchas veces,
en estos webinars voy a recordar este punto tan básico. Y es que cuando vamos a los vídeos de Jean-Claude Guimberto, que demuestran qué es lo que ocurre verdaderamente debajo de la piel, cómo funciona todo, aquí entendemos que la fascia es ese entramado. Estas miles y miles de fibras que no tienen nombre, solo tienen una dinámica. No podemos seleccionar una y decir esta es en específico. No. Así que cuando hablamos de todos estos problemas desde la perspectiva de la fascia, aquí es donde empezamos desde las propiedades distributivas globales y entonces tratamos de entender la imagen global desde ellas. ¿Están dando suficiente estabilidad o no? Esta es la clave. Fíjense, estamos estudiándolo todo desde una premisa muy sencilla. Todo para el cuerpo comienza con la habilidad de autoestabilizarse y ser capaz de neutralizar todas las fluctuaciones que vienen desde dentro de nosotros, respiración, y también de fuera, los cambios posicionales en el espacio, etc. La distribución de pesos, ángulos, etc. Es así de sencillo. Recordamos este entramado y ahora volvemos a la imagen que teníamos antes. Así que desde esta perspectiva, decir que hay una primera clase de problemas, estos son los que están relacionados con el corte transversal y la distribución del entramado dentro de ellos. Eso es lo primero en lo que nos vamos a fijar. Así que si este entramado, que consiste en milímetros y fracciones de milímetro, que luego están distribuidos, si esto no está bien organizado y no está estabilizando las cosas suficientemente bien al nivel de milímetros por milisegundos, entonces el cuerpo estará en posición de hacer algo en el nivel de la gran escala de los músculos individuales, intentar lidiar con ellos. Así que la clave, la raíz, está aquí. Aquí está la respuesta a nuestra pregunta. ¿Tenemos acaso una estabilidad lo suficientemente buena en este rango de milímetros por milisegundos? Esa es la pregunta central. Una vez dentro, sí que podemos añadir otra serie de entendimientos que vengan a través de la disposición específica. Pero antes de nada, como geometría general, lo que vemos aquí, en esta geometría general, es esto. Tenemos los cortes transversales. Fíjense en las capas más profundas. Luego vemos las siguientes y las siguientes, etcétera, etcétera. Esto es un corte transversal. Eso es lo primero. Y luego también entendemos que siempre que hablamos de cortes transversales, ¿cuál es la norma principal que comentamos en nuestro webinar sobre la torsión? Porque todas las disposiciones que hay dentro del cuerpo son todo giros y torsiones. ¿Qué aprendimos entonces? Ahí aprendimos que para controlar la torsión, ¿desde dónde lo hacemos? Lo hacemos, en primer lugar, desde el perímetro. No la controlamos desde la parte interna. Así que, por supuesto, podemos volver a esto y preguntarnos ahora eso para confirmar lo que habíamos dicho. Pero esto es el inicio. Y luego vamos a otro punto que también hay que tener en cuenta. ¿Cómo se conectan las capas? ¿Cuál es el vínculo entre ellas? Y entonces la disposición que vemos aquí
lo vemos que está funcionando dentro y tiene una organización de este tipo, como estoy dibujando, y ese vínculo nos habla de esta estructura esencial que se llama los ligamentos de la nuca. Esto no es nuevo para ustedes, ya han oído hablar en los webinars del control cefálico muchas veces. La flexión de la cabeza es la base y quizás aquí digan que aquí estoy utilizando nombres anatómicos. Bien, es cierto, estoy utilizando el nombre del ligamento de la nuca, pero lo utilizo sencillamente para hablar de esta zona geométrica como referencia topográfica, más que para liarles, confundirles a ustedes sobre qué geometría en particular necesita tener esta disposición. Pero si hay un nombre que sí que hay que recordar sobre la esencia del control de la cabeza, es este. Es antitorsión y está distribuido alrededor del perímetro y tiene que lidiar con todos los pesos. Y luego tenemos al ligamento de la nuca, que es el responsable de la estabilidad profunda. Y esta es la fundación o el fundamento del control de la cabeza. Nos hemos desviado un poco del plan original que tenía sobre la conversación, pero siempre es una buena oportunidad para hablar de ello. Pero si volvemos al texto original, el babeo es común en los niños con parálisis cerebral por diferentes razones. Dificultades al tragar, dificultad para mover saliva a la parte del fondo de la garganta, mal cierre de la boca, inestabilidad de la mandíbula, poca postura, poco control cefálico, empuje de la lengua, poca sensación, respiración por la boca, exceso de emoción y luego también otro factor que es poco control cefálico general. Si nos fijamos en esto y somos los padres y estamos en la posición de decir, ¿qué podemos hacer con todo esto? Y si nuestro niño tiene esto y lo otro, que por supuesto es el caso, básicamente ustedes tienen todos estos factores presentes, entonces, ¿cuál es la raíz de toda esta lista? No nos dicen dónde está el carro y dónde está el caballo. Por supuesto, en esta lista en total hay una palabra que es clave, y esta palabra clave es poco control cefálico. Esta es la parte central, porque el control cefálico implica ¿el qué? Implica la habilidad para autoestabilizarnos y contrarrestar la volatilidad y la inestabilidad exterior. Así que esto es la autoestabilización. Y cuando autoestabilizamos, hay situaciones típicas que giran en torno a todo lo demás que hemos dicho aquí. En otras palabras, es importante entender que la lengua va por separado. Y si tenemos algo grande como la lengua siempre va a querer dar ese empujón. Tenemos que meterlo dentro del paquete del control cefálico. No podemos hablar de ello como si fuese algo distinto. Es parte del control cefálico. Y a la vez, este control cefálico nos cuesta energéticamente muy poco y está distribuido de un modo, digamos, sin nombre. Digamos que está anonimizado. No podemos decir quién es del todo responsable de
el de la distribución exacta. Pero si tenemos este control cefálico verdadero, todos los demás factores no ocurrirían. Así que no podemos estar listando todo esto en un orden en esta lista. Espero que esto se entienda, porque el control cefálico es la parte central. Toda la estabilidad, cuando es lo suficientemente buena, para la independencia y las libertades de todos estos otros elementos específicos que a su turno le dan nuevas funciones al cuerpo que se están hablando aquí. Y esto es importante entenderlo, porque si volvemos a nuestra imagen, esto es lo que veremos. Queremos centrarnos en la cuestión sencilla. Tenemos una buena distribución aquí y tenemos estos apoyos internos de la estructura que llamamos el ligamento de la nuca. Y si queremos verlo más de cerca, podemos preguntarle al señor Google de nuevo y veremos esta imagen habitual. Esta no es muy buena imagen porque no muestra las direcciones de las fibras. Esta es mejor. Aquí se ven, en esta mejor imagen, el ligamento de la nuca que tiene esa disposición de fibras. No es un tono neutral, sino que tiene todas esas líneas específicas que van así, así, y luego en la base giran en el otro sentido, para darle la habilidad a la cabeza de lidiar con la flexión hacia adelante. Y esto es clave. Queremos tener esta base fundamental. Todo lo demás es secundario. Todos los demás puntos vienen de aquí. Y de nuevo, ¿qué estoy dándoles aquí? Les estoy dando una explicación mecánica y distributiva. No les estoy dando una lista, sin más. Les estoy dando una idea que lidera todo y que gira en torno a la relación entre esos cortes transversales que hemos visto, que empiezan desde los perímetros. Y luego les estoy dando la segunda idea, que es hablar sobre las conexiones entre estas capas de un modo sistemático y geométrico. Podríamos haber hablado de ello y darle diferentes nombres. El ligamento de la nuca no es importante que se llame así o no. Es básicamente una estructura con una densidad extra que conecta a través de las capas. Y ese es el punto central para todo este sistema. Y todo lo demás surge desde esta explicación. Así que volvamos ahora a donde hemos empezado. Tenemos la lista de 10 cosas y en esta lista de cosas, ¿qué encontramos? Encontramos la siguiente explicación, es que algunas medicinas que se usan habitualmente en los niños también producen más saliva. Así que es importante porque hay efectos secundarios de algunas terapias que se están utilizando. Las consecuencias de los problemas del control de saliva son importantes en la calidad de vida, para la familia, etcétera, etcétera. Aquí tiene toda esa parte de la descripción de evidencias clínicas y hay una variedad de intervenciones que se utilizan para reducir o eliminar problemas con el control de la saliva, incluyendo terapia oral motora, medicación y cirugía. Esto es lo que tenemos aquí. Pero de nuevo, la lógica es muy directa. Si utilizamos medicación, eso significa que probablemente no estemos haciendo las cosas lo suficientemente bien en profundidad sobre la terapia. Esta terapia oral motora ya habla de ello de una manera muy reduccionista. Solo nos está metiendo dentro de la boca y si volvemos
a nuestras herramientas, este es el Z-Vibe, que utilizamos ahora mucho, si nos fijamos en ello, vemos, esto es terapia oral motora. Siempre hay algo que entra dentro de la boca. Más cosas aquí que se están haciendo. A veces sí que se hace un poco por fuera, pero ellos básicamente lo hacen dentro de la boca. Esa es la terapia oral motora. Pero nosotros entendemos que todo tiene una imagen global mucho más grande en cuanto a la estabilidad cefálica y factores relacionados. Ahora volvamos aquí. Hay varios estudios. En cuanto a intervenciones, cuando un médico habla de intervención, estos son terapias. 3 estudios se fijaron en participantes que recibieron toxina botulínica contra los que recibieron el placebo. Esto ya da miedo, porque ¿qué es el botulinum? El Botox. Aquí ya estamos metiendo una toxina, un veneno. Desde el principio nos tenemos que preguntar, ¿acaso el Botox, si nos fijamos en nuestra lista, poco control cefálico? Tenemos un niño o una niña con poco control cefálico, que es un problema de estabilidad y de distribución. Si le inyecto un agente paralizante en este cuerpo con distribuciones que desconocemos, ¿qué estamos haciendo para la imagen global? ¿Acaso estoy ayudando y mejorando la distribución y el autoapoyo o estoy provocando un problema adicional y debilitando más el sistema en general? Creo que la respuesta es evidente. Si le metemos veneno a una zona débil, ¿qué hacemos? Bueno, definitivamente la estamos debilitando aún más. Así que los resultados, incluso si de alguna manera han conseguido bloquear la producción excesiva de saliva, eso significa que se están fijando solo en la saliva como el resultado clínico, sin más, y no se están fijando en nada más. Si de pronto ese niño pierde control cefálico y empieza a tener problemas para tragar o tiene más espasticidad en todo el cuerpo y se sienta peor, nadie se va a sentir responsable por ello, porque dirán, bueno, esto es una valoración clínica de cuánta saliva sale de la boca del niño, lo hemos medido en cuanto a mililitros al día, hemos hecho esta inyección para ustedes y ¡tatán! Les dan unos porcentajes y ahora ya echa menos saliva y dirán, es un éxito. Y van a decir en su literatura que esto ha sido un éxito. Y también quiero que vean cómo se lee esto. Si tenemos aquí algo en la misma lista que se llama terapia oral motora, medicación y cirugía, ¿qué nos dice esto? Bien, que si los ponen en la misma lista y en la misma tonalidad, y que es algo progresivamente más intenso en cuanto a intervenciones, más dramático, ¿qué nos dice esto? Si tenemos un acercamiento en 3 pasos, que va desde lo más leve a lo más intenso e intrusivo, bien, ¿qué entendemos? Que casi todas las veces el primer acercamiento no funciona. Porque si todo mejorase con el acercamiento menos intrusivo, obviamente no necesitaríamos hacer el siguiente nivel de intrusión con la medicación. Y si la medicación funcionase, no habría que hacer cirugía, que es lo que está tratando de hacer algo incluso más radical a los nervios o al sistema sensorial de la saliva en general. Eso es lo que hay que entender. Y si el estudio ya está hablando seriamente de la toxina botulímica, ya sabrán ustedes la respuesta en cuanto a
que dan sus terapias más leves. Y lo que tenemos aquí, no ha habido evidencias de este tipo de intervenciones físicas, posturales, oral motoras y oral sensoriales o acupuntura. Entonces, ¿qué tenemos? Nada funciona. No hay una terapia con conclusiones que nos diga que va a hacer algo. Y luego, para ser capaces de comparar las terapias y entender sus resultados, que vienen listados en un protocolo y el comité los tiene que aceptar, estos son los expertos en este campo, ellos nos dan su importancia para los resultados. Aquí 2 puntos de reducción, 3 puntos de reducción y 10 puntos de reducción. Así que tienen un sistema de medida distinto. Y como padre dirán, oh, vaya, esta gente está tratando de hacer las cosas centrándose en la evidencia y están pidiendo un resultado muy específico. No, no es algo genérico, es algo que se puede medir. Un resultado que se puede medir, es genial. Y luego, todas las preocupaciones. Y también hablan de la imagen global, que hablan de las consecuencias del control de la saliva y sus problemas son significativos para la calidad de vida. Pueden incluir el riesgo del ostracismo. También empapar la ropa, olores, irritación de piel, infecciones, daño al equipamiento como computadoras, incluso. Y esto es increíble. Cuando comencé a leer textos médicos hace ya más de 30 años, no podía creerme este tipo de cosas. Este lenguaje nunca ha cambiado. Meten todo aquí en una lista. Problemas de ostracismo, infecciones de la boca, daños a la computadora, como si todo esto fuese lo mismo, desde el punto de vista de lo que importa para el niño y sus riesgos. Pero es una lista, sin más. Pero esto es una paradoja en medicina, porque el lenguaje de la medicina moderna es, no, nosotros nos fijamos en la imagen global, es un acercamiento más holístico, es también más medido y más general, pero esta es la prueba, ¿no? Aquí no tenemos un punto o una escala, tenemos 3 escalas para medir la producción de saliva y luego estos se vincularían con la cualidad o la calidad del resultado. Si los niños van a estar menos afectados después y sus conductas sociales también se van a ver menos perjudicadas. Y una vez que mezclamos todo esto, ¿qué ocurre? La historia habitual es esta. Usted como practicante médico quiere dar un resultado medible lo antes posible y los médicos empiezan a dar cosas selectivamente y además tienen esta idea. Por ejemplo, si los niños tienen toda esta lista de problemas, de dificultad para mover saliva, empuje de la lengua, etcétera, las de antes, y alguien les dice, fíjense, ustedes, señor y señora, padre y madre, no podemos arreglar todos estos problemas, ya que cada uno de ellos es un problema selectivo en sí mismo y serían demasiado cirugías, pero al menos sí que vamos a reducir la caída de saliva. Esto lo podemos medir y van a tener ustedes todos estos beneficios.
Y este es uno de los grandes retos, porque la gente me pregunta habitualmente, vale, ¿cuál es la evidencia científica que tenemos para ABR, para mostrar que es verdad estadísticamente? Y la realidad es, desafortunadamente, que cuando entramos en estos formatos prediseñados, tenemos ya problemas. Porque fíjense, favorecen algo siempre más fácilmente medible, y esto más fácilmente medible tiene que estar dentro de un marco temporal y en escalas que ellos han diseñado. Y las han diseñado para así poder trabajar conjuntamente con las herramientas quirúrgicas y de medicación que están usando. Así que, en otras palabras, estamos compitiendo en cuanto a tiempos y en cuanto al formato con el Botox o con la cirugía de cortar terminaciones nerviosas. Y entonces nadie va a entender ni siquiera nuestro lenguaje, el empuje de la lengua, la inestabilidad de el suelo bucal. Todo esto, para ellos, son diferentes facetas, porque lo que decimos nosotros es que estos son compensaciones que trata de hacer el cuerpo para las grandes limitaciones que tiene, por ese origen de debilidad que tiene en este nivel. Así que esta vuelta a los sistemas anonimizados, los sistemas sin nombre, los distribuidos, esto está creando un problema significativo para ellos, porque, fíjense, en ese sentido, por supuesto, tratamos en 2014-2015 de hacer un estudio medido en Canadá, que lo hizo Mark. Fue un estudio de 200 páginas con varios cientos de niños. Y la verdad es que el resultado era bastante impresionante. Pero la realidad es que no pudimos publicarlo, siempre lo rechazaban, no por cómo estaba diseñado, sino por las premisas. Incluso lo rechazaban sin más porque decían, ¿qué han estado haciendo ustedes? Han estado haciendo una terapia que es pasiva, y las terapias pasivas se sabe que no funcionan, ya lo tienen aquí escrito. Nadie se va a fijar en nada nuevo que llegue de una terapia que se hace en casa. Había dos grandes puntos. Uno era que ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen los resultados? Terapia casera, en casa. ¿No hay un ambiente controlado? No. Así que eso nos decían que nuestros resultados eran inconclusos. Y luego el tema de que fuese hecho en casa. ¿Y cómo podría acaso eso competir con la terapia profesional? Es imposible. Por lo tanto, tenemos ese nivel de terapias hechas en casa y ya te rechazan directamente, no van a publicarlo. Y luego llegamos a este otro punto. Y tenemos que entenderlo desde la pirámide actual, donde leímos esto claramente. Hay una pirámide de 3 niveles. Por ejemplo, aquí teníamos la parte oral motora, y estas terapias oral motoras son físicas, no es medicación, no es cirugía. Son terapias que hacen los profesionales. Es una terapia profesional. Pero ya vemos que la terapia aprobada a nivel profesional no muestra ninguna evidencia concluyente. Y a pesar de ello, los métodos de estas terapias orales, que ya están en los sistemas y
ya están hechas por fisioterapeutas autorizados, los van a hacer de todas maneras, aunque no muestren mejorías. Pero más importante es esto. Sencillamente es un paso que hay que dar antes de los otros dos, que serán la medicación y luego llegará la cirugía. Así que cuando llegamos y decimos, tenemos una nueva terapia para ustedes, que se hace desde casa. Pero esta terapia hecha desde casa, en cuanto al nivel de actividad, es mucho menos activa que lo que han estado haciendo ustedes, es más pasiva. No es algo que el niño haga para controlar la lengua de una manera, de la otra. Y entonces, ¿qué escuchamos después de darles esta descripción? Bueno, nos dicen que ni siquiera van a malgastar el tiempo para revisar este tipo de porquería, porque ellos tienen cosas muy importantes aquí, e incluso las versiones intensas como la medicación y la cirugía tienen grandes limitaciones. Entonces, ¿qué podríamos esperar de una terapia hecha en casa? Eso no es profesional, son amateurs y no pueden hacer algo intenso, intensivo. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Y cuando llevamos algo a una publicación, nadie se va a sentar y va a escuchar. No, pero esto es una imagen diferente, es un cambio de manera de entenderlo. No, a ellos no les interesa. En las publicaciones hay que contribuir solo trocitos pequeños para rellenar en estas partes, para que cuando hacemos esas contribuciones ahí, sí que le publican a usted. Y 10 niños hacen ejercicios activos, medimos el babeo, dependiendo las diferentes escalas de babeo. Luego vemos cómo ha quedado y esperamos que los padres hayan medido cuánta saliva ha generado el niño. Esto funcionaría, pero si vamos con algo más grande, no. Y fíjense, esto es una parte que es un reto. Yo soy lo suficientemente realista como para entenderlo. Y dicen, pero señor Bloom, entonces usted es un genio rechazado, clásico, que está tratando de endiosarse y en realidad lo que ocurre es que usted no es capaz de hacer las cosas de manera concluyente y por eso está encontrando estas excusas y dice que el mundo conspira contra usted. Bueno, francamente, no hay una manera lógica para quitar ese tipo de mancha de mi reputación. Alguien puede decir que soy un hombre amargado y que no hace lo suficiente y que tiene que hacerlo mejor y traer una mejor versión que pruebe lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué le puedo hacer? Y esto nos devuelve a la realidad. Por eso podemos ver que incluso los problemas del mundo actual, dentro de la rehabilitación, son muy profundos. Y por eso uno de mis mensajes centrales es que la rehabilitación, en vez de ser este lugar escondido que es ahora, porque incluso nos fijaremos en casos particulares, es que ocurre lo mismo con los ataques o el babeo. Hay unas etiquetas, como por ejemplo, no más ropa empapada. Y la conversación en general sobre el babeo es una parte que gira a lo mejor en torno a niños de 1 año y medio que no deberían estar babeando, pero sí que están babeando. O habrá muchos formatos más leves
de cómo entrenar al niño, cómo entrenarle con la cuchara, etcétera, etcétera. Va a haber un caso más grande que es en casos también más que son leves, y luego la parte de la parálisis cerebral sencillamente es una línea que dicen esto es una parte muy compleja, pero la definición en general va a ser la misma para todo el mundo, también para los niños sanos. El 98% de los casos de ataques y de crisis le ocurren a personas sanas. En cuanto a la población, sería 0, o digamos la mitad de los niños con parálisis cerebral tienen ataques y crisis, pero ellos en sí son un 0,5% de la población, así que tenemos una cuarta parte una cuarta parte de 1% de esa población, y luego hay un porcentaje de toda la población que tienen ataques y crisis, que son cientos de miles de personas sanas que tienen, o incluso millones, con ataques. Entonces, ¿a quién van a tener más en cuenta? Y van a hablar de esos casos en los que alguien está caminando por la calle y tienen un ataque o estaban conduciendo, y creo que ocurre incluso 1000 casos de personas al año que están conduciendo y sufren una crisis. Y ahí es donde la industria se va a centrar. Ahí es donde harán su diseño de sus herramientas, los sistemas para medirlo. Y cuando llegamos a los niños y decimos, bueno, hemos hecho unos ejercicios y va a un jardín de infancia, tiene 3 años y los niños se ríen de él porque moja la ropa y entonces llora y no quiere ir a la guardería, y entonces tenemos que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, ¿por qué no hacemos la inyección de Botox en un par de años? De todas maneras, mejorará. Bueno, y eso es lo que ocurre en el caso de un niño sano, entre comillas, ¿no? Funciona, ¡tatán! Y aquí lo tienen. Y luego, todos estos casos con la parálisis cerebral quedarán muy, muy, muy lejos. Y así es como la industria funciona. Y el mensaje central para mí es que la secuencia es inadecuada. Tenemos que empezar con el reto mayor, porque todos nosotros nos basamos en esa autoestabilidad. Si tenemos un 100% de autoestabilidad, no va a haber problemas. No va a haber ningún problema visible. Si bajamos al 90% de la lista de los 10 problemas que veíamos antes, o podría haber 20 en la lista, pero solo vamos a ver, en nuestro caso, uno. Y los demás seguirán siendo ocultos. Y va a parecer selectivo, que es solo una cosa. Esta persona tiene el empuje de la lengua, esta tiene esto otro. Pero si tenemos un 80 o 70%, 50% de la capacidad, entonces apenas estamos presentes en este mundo. El cuerpo empieza a estar desesperado, así que ya sí que empuja la lengua, bloquea la mandíbula, reacciona a cualquier volatilidad emocional y queda más expuesto. Es como cuando baja el nivel del mar y tenemos no solo las rocas más grandes que podemos ver, sino que también podemos empezar a ver todo lo que estaba oculto. Desafortunadamente, ese es un problema fundamental, y eso es lo que siempre digo, es que no podemos tratar la situación de la parálisis cerebral de manera estandarizada, como si fuese una mezcla complicada de todos los demás problemas. No, no es así. Es el fundamento.
Por eso deberían fijarse en los demás problemas de la gente sana a través de los problemas de la gente con parálisis cerebral y no del otro modo. Así que es un milagro que nuestra lengua sea estable. Es un milagro que no se nos caiga la mandíbula. Son milagros. Porque si solo fuera un problema de control muscular sería eso. Y en ese sentido, para entender que los niños que sacan la lengua, hay que entender que son normales. Está haciendo la adaptación desesperada al nivel de los grandes centímetros. Está tratando de utilizar los centímetros de longitud para lidiar con los milisegundos. Pero estos dos sistemas no funcionan. Necesitamos un sistema que los distribuya. Y ese es su reto. Y no esto no va a hacer la vida más sencilla para ustedes. Esto sencillamente es la imagen global. Y aquí es cuando hemos ya visto todo esto. No, temas económicos. Vale. Pasemos a algo menos formal. Esto es la gente académica que no tocan jamás la vida del día a día. Así que pasemos ahora más allá y veamos qué otras cosas nos da el señor Google. Vamos a ver algo más sencillo. Una empresa que se llama High Hopes. Adiós a la servilleta. Vamos a luchar contra la saliva. El babeo es una pérdida inintencionada de saliva que ocurre desde niños muy pequeños. Y esta es la base, de nuevo. Todos los niños babean como parte de su desarrollo. Controlar la saliva es una habilidad que hay que aprender. Aquí lo tenemos. Esto es el fundamento. Y los niños necesitan desarrollar un conocimiento de sus estructuras orales. Voy a ponerme algo dentro de la boca, así que hay un proceso. Esto es la parte interna de los carrillos, esto es el paladar, etc. Vamos a ponerlo en un mapa y el babeo excesivo ocurre por dificultades de tragar. Luego algunas condiciones más persistentes de babeo, hipotonía, hidrocefalia, problemas genéticos, etc. ¿Quién puede ayudar? ¡Tatán! Por supuesto, algunos niños necesitarán fisioterapeutas o logopedas, etcétera, etcétera. Esta es esta versión de la explicación, pero hay versiones más intensas aquí también. Que aquí hay una gran demostración con las glándulas salivarias y esta persona también nos da una explicación. También habla de los procesos de tragado y cuántas veces pensamos en tragar. Tragar es algo automático hasta que un día no somos capaces de tragar. Así que de hecho tragar es un proceso complejo que tiene que ver con el cerebro y al menos 50 músculos y algunos nervios craneales para poder tragar el contenido de la boca. ¿Es increíble? Sí, lo creo. Bien, la cosa es que no es tan increíble tal y como lo han puesto. Es importante entender que 50 músculos son imposibles de coordinar. Una persona que haga esto son sus niños. Ellos están tratando de hacerlo según el manual y todo lo que viene de ese empujón de la lengua y todos esos gestos tienen que ver con esto, porque como no tienen esa conexión distributiva, anonimizada, a lo largo de decenas de miles de microfibras o milifibras faciales, entonces vamos a tener problemas y eso es lo que muestra el problema en sí. Pero como pueden ver, no hay ninguna
buena explicación o buenos motivos, todo viene en este paquete de que si tienen problemas, entonces habrá que hacer esto, ¿no? Cuando la lengua es incapaz de tragar el bolo alimenticio, los fluidos están entrando en las vías aéreas, etc. Problemas neurológicos, sistémicos, estructurales, enfermedades como enfermedades cerebrales, etc. Y el mensaje, la disfagia es un síntoma serio. Bueno, la disfagia es problemas de tragar. Y luego hay que hablar con los especialistas, los otorrinos, porque ese especialista nos va a ayudar, pero ya vimos el artículo de que no hay nada concluyente. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto. Vamos a ir un poco más allá